Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 18 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Damos arranque al conversatorio de miércoles. Hoy tenemos una invitada de lujo, totalmente de lujo. Ella es Valeria Di Croce. Ha escrito un libro editado por Futurock que se llama El Arca de Milei: cómo y con quién construyó su poder. Ya de por sí, obviamente, interesante, convocante, atractivo. Les quiero hacer un recorrido un poquito de quién es Valeria. Valeria nació hace muy poquito en la Patagonia Argentina, es magíster en Comunicación e Imagen Institucional de la Fundación Walter Benjamin, técnica en Comunicación e Imagen, también de allí, especializada en Comunicación Política y Género. Brindó charlas y seminarios sobre la Patagonia, agendas e identidades, ecosistema mediático digital, nuevas derechas y discursos de odio en Argentina. Publicó también un abordaje sobre el ecosistema mediático digital en el Diccionario de Comunicación, conceptos y debate de la ciencia de la comunicación, y podemos así. Todo esto dirigido por Alicia Antel, a quien yo quiero mucho. Alicia ha tenido mucho que ver con la carrera de comunicación en la Argentina, ¿no? Desde la recuperada e incipiente carrera de comunicación en la democracia. Creo que fue la fundadora, ¿no?, de la carrera. Sí, fue parte del equipo fundador. Le mandamos a Alicia un gran beso. El Arca de Milei, Valeria, ¿por qué el Arca de Milei y qué hay adentro del Arca de Milei? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia, y es muy lindo estar siempre en la Radio de las Madres. ¿Viste qué lindo que es? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿por qué el Arca de Milei? Es un poco la propuesta de la editorial de Futurock cuando planteamos la idea de hacer el libro. Lo que aparecía ahí era esta idea, por un lado, de un mensaje mesiánico que propone el actual presidente de la nación, que nos va a llevar a la tierra prometida, que vamos a atravesar sacrificios, el desierto, esta especie de Moisés, que en la ilustración de tapa que la hizo Tomás García, a quien agradezco también, aparece Milei con un celular que es como las tablas y los mandamientos, en muy alusión. Bueno eso. Es el bueno. Detalle de cada personaje está ahí puesto, y esta propuesta de que nos va a salvar, tenemos que hacer un sacrificio, nos va a llevar a la tierra prometida, invitando a personajes que ahí en la tapa se puede ver un poco, desde el bisonte, que representa a la derecha norteamericana, la bandera del alt-right, las ratas, como él llama a los legisladores. Está también el sapo, que alude a todo lo que fue el ecosistema digital de Donald Trump, que llevó a Trump al poder. Reddit, 4Change, o sea, todos esos foros basura que tuvieron mucho que ver con la toma del Capitolio del 6 de enero del 21. Aparece también algún personaje como Agustín Laje, que es el intelectual de cabecera de muchos de estos grupos. Está allí Villarroel, hay soldaditos, hay patos, hay gorilas, hay un poco de todo. Es el Arca de Milei. Es el Arca de Milei. Y hay algo interesante que encontré, que no lo sabía, ya había encarado con ese título el libro, esta idea de nos salvamos y vamos hacia una tierra prometida. Mi idea tenía más que ver con prometida para quién y a quién le prometieron la tierra, jugar un poco con esa idea en esto de el principio de revelación del que tanto habla el actual presidente, pero también descubrí que el arca en los libros de las ideas que él mismo cita en el Macabeos, aparece que el arca es también aquel lugar donde guardaron las velas de el candelario de las 9 velas, que tiene que ver con la historia de los Macabeos. Las tablas de Hanukkah. Exacto. El calendario de Hanukkah lo guardaron en una cajita que se llama arca. Así que también tenía un poco que ver con eso, que una vez que están ahí los mandamientos y una vez que esa luz que supuestamente iluminaba el camino ya se apagó, la guardan en un lugar y no nos enteramos qué pasa. Todo lo que decís me preocupa más de lo que ya estaba preocupado, digamos. Esta gente cree en lo que hace. No todos, el libro tiene un recorrido. Por ahí, los que creen y los que no creen. Exacto. Dale. Hay un recorrido que propone el libro, primero contextualizar. El fenómeno nos golpeó tan fuerte, como es un shock muy fuerte, y por ahí no nos permite, nos quedamos en la psicología del personaje, en que no la vimos venir, y compramos también un poco el discurso que ellos proponen, que es no la vimos, no la vimos, no la vimos. Yo un poco discuto con esa idea de que no la vimos, en realidad. ¿Nosotros somos los cucas para ellos? Sí, nosotros somos
el exterminable. Lo exterminable. Nosotros somos todo lo que está mal, eso lo tienen muy claro, pero también para ellos, en la construcción de su narrativa, es tan importante que nosotros seamos el enemigo como detectar quiénes son los que traicionaron los principios de la derecha. Ellos hablan mucho de la derecha cobarde. Y ahí yo empecé a ahondar, bueno, ¿de dónde viene esta idea? Y entonces el libro comienza no en la campaña del 21, no en la pandemia, sino en el gobierno de Mauricio Macri. El punto de partida del recorrido de Milei es en el gobierno de Mauricio Macri. El libro, de hecho, empieza con Caputo el ineficiente y cuál era la postura que tenía Milei, pero no solo Milei, Esper y todo el grupo de economistas liberales que, sobre todo a partir de 2018, comienzan a circular por los medios de comunicación sosteniendo un discurso de que el gobierno de Macri era el peor gobierno de la historia. Y no era solo contra Caputo, sino que el propio Milei decía que Caputo estaba en contra de Sturzenegger. Claro. Y es interesante porque él se ponía del lado de Sturzenegger, ese famoso 28D, que es ese día en donde cambian, ¿se acuerdan? La meta de inflación. Sí. Y que después de eso se va Sturzenegger. Una meta de inflación que nunca se cumple, que ya estaba muerta antes de ser anunciada. Sturzenegger estaba en el Banco Central, Caputo junto con Marcos Peña, personaje odiadísimo por Javier Milei. Digo, mucho se dice que Santiago Caputo odia a Marcos Peña, era el enemigo número uno junto con Toto Caputo. ¿Por qué? ¿Por tibios? Por tibios. Por tibios. Por tibios y yo no puedo dejar de pensar que también por intereses económicos. Digo, claramente apoyaban más las propuestas de Sturzenegger que las propuestas de Caputo. Digo, ¿qué intereses defendía cada uno? Digo, es algo que hubiera sido más interesante investigar eso que solo leer los tweets al aire de Javier Milei. A ver, yo pienso, ¿no? Pero digo, me da la sensación de que Sturzenegger es un tipo filosóficamente comprometido con lo que dice, más allá de los negocios, digamos. Y Caputo es un timbero viejo, digamos, ¿no? Que lo que quiere es... Un trader. Un trader, ahí está. Es un trader, es un especulador, digo, nada más favorable a la bicicleta financiera y a especular con plata que no es de él, que porque hoy está, digo, timbeando con la nuestra, como les gusta decir a ellos. Y el libro proponía ese recorrido. Para mí hay 3 shocks que explican la llegada de Milei al poder. Por eso digo que también discutía por ahí con otras apreciaciones y con otros libros que planteaban, bueno, es culpa del gobierno anterior, es culpa de las feministas, es culpa de que nos pasamos 3 pueblos. Y no, porque uno lo que ve es un recorrido, yo lo llamo los 3 shocks. El shock económico, que es lo que produce el gobierno de Mauricio Macri, y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que esa desigualdad es la que genera la violencia. Porque a veces, digo, hablamos mucho de la violencia discursiva, que había empezado mucho antes, sobre todo en contra de la figura de Cristina, pero hay una violencia que viene de la desigualdad. Y eso empieza con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces yo hago el análisis de dónde estaban ubicados esos personajes como Milei, como Esper, y hay un momento clave que es el 2018, donde ellos van por todos los medios hablando en contra de las medidas del gobierno, y allá por diciembre del 2018 hacen una fiesta en la City. Más 90 no se consigue. La City es una, contémosle a la gente joven, una discoteca emblemática de los años 90. Fines de los 80 y comienzo de los 90, ¿no? Exactamente. Digo, el menemismo y la City es como van en paralelo, ¿no? ¿Quién hace la fiesta? ¿Quiénes van a la Una fiesta? fundación, que ese es otro gran actor del proceso de Milei, una fundación alemana que fomenta el liberalismo por toda América Latina y tiene sede en Argentina. Esa fundación, que obviamente en alemán no me la voy a acordar, pero en el libro está, la pueden buscar, invita a todos esos economistas que habían defendido en la trinchera mediática. Esa noche hablan hasta del riesgo que hubiera sido que se consolidara la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque ellos no podrían haber estado diciendo lo que decían en los medios. Qué clara la tenían esto. Y ahí estaban. Perdón, ¿no? Pero qué claridad. Está todo lo que hoy es el Consejo Económico. Sí. Estaba ahí. Ajá. Y estaba Venegas Lynch, estaba el vocero presidencial actual, Manuel Adorni, haciendo gala a todos de lo bien que les estaba yendo en los medios de comunicación defendiendo sus ideas liberales. Y esa noche, por eso digo que es el punto de partida de esta historia, terminan cantando
Esper presidente. La consigna de esa noche, de ese diciembre de 2018, es Esper presidente. No era Jabo. No, Jabo estaba bailando Jabo. en el escenario con Daniela, que era su novia en ese momento, con la chica de las cantante. primas. La cantante de las primas. Bien, para que lo presento acá, que tenemos a Artemio López, ya lleva conversatorio de miércoles. Que me interesa. Y entonces, ¿Cómo le da, Artemio? Es un hincha de un equipo que va primero en la B. 51 puntos 51 solos. puntos. Entonces por eso lo recibimos. Gran triunfo. Pero bueno, Vamos con Valeria. vamos con el... A los que se suman recién les decimos, Valeria Di Croce, autora de El Arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder. Estamos en una, también vestida de Chicago. Están en Me composición. dijeron que venías a cierto. Muy bien. Yo me ordeno. Estamos en la City. expandiéndonos. La gente gritando, Esper presidente, y gente diciendo, che, qué bien que no salió la ley de medios, porque si no nosotros no podríamos hacer lo que hacemos. Quien decía eso era ni más ni menos que Agustín Echeverne, que es quien tiene a cargo en la República Argentina la Fundación Progreso y Libertad, asociada con la Fundación Atlas. Diciembre de 2018. Diciembre de 2018. 6 de diciembre de 2018. También muy mediático, Echeverne, ¿no? Sí, muy. Sí, lo conozco. ¿Qué hay ahí? Liberal, de buenos modales, pero que dice barbaridades. Buenos modales hasta ahí. Ahora te mira. cuento dónde anduvo Ahí y va. qué hizo después. Esa noche el discurso era Esper presidente y Echeverne proponía que además López Murphy fuera senador por la ciudad de Buenos Aires. Esas eran sus propuestas. Y empiezan a trabajar en la campaña de Esper. Esper en ese momento había hecho un programa de 14 puntos. El diario La Nación tiene una nota muy interesante sobre la crítica a esos puntos. Y había una crítica del gobierno de, bueno, qué fácil que era ser tribuna y criticarnos. Y un enfrentamiento muy marcado entre estos grupos de Todo al economistas. interior de este bloque, digamos. En un punto era todo eso, era como la radicalización del gobierno de Macri. Sí, la acusación era por tibios, porque tibios. no habían ido a fondo. O sea, el gradualismo, Sí, sí. que después el propio Macri reconoce ese gradualismo, o sea, que la crítica que le estaban haciendo no estaba tan desacertada. Y advertían, además, Nobleza Obliga, que todo esto terminaba en el fondo. O sea, ya desde principio de año, Milei advertía en sus alocuciones que esto no tenía otro camino que terminar en el Fondo Monetario Internacional. Cuando termina sucediendo que terminamos en el Fondo Monetario Internacional por la impericia del gobierno de Mauricio Macri y sus decisiones económicas, él hace gala de yo tenía razón. Y en ese momento sus principales focos de insultos, porque eran insultos, eran Iglesias y Amadeo. Fernando Iglesias. Pensemos hoy el lugar que ocupa Iglesias, ¿no? A cargo de una comisión en la Cámara de Diputados, Sí, viajó claro. con el presidente, digo, bueno, en ese momento les decía barbaridades, pero barbaridades, Roberto. O sea, está todo en el libro detallado, Increíble. con nota al pie. Agradezco la decisión de la editorial de poner las notas pie abajo de la página y no tener que ir atrás. Eso es maravilloso. Maravilloso. Porque aparte un libro sin notas al pie, te digo que siempre genera algún tipo de duda, o che, ¿de dónde salió esto? Pero aparte, la nota al pie genera toda una narración alternativa, casi te diría, otro libro. Es muy interesante. Pero vieron que ahora se estila mucho que la nota al pie va al fondo, Claro. al final del libro. Sí, y uno no. viene leyendo y decís, ay no, porque querés seguir. Bueno, No me la mandes atrás. agradezco a Edición de Futuro que la ponen en la misma hoja. Me regaló un libro sobre ETA, Mariano Franchini, que tiene 3 libros en uno, las notas al pie, el texto y un metatexto que explica lo que las notas al pie quieren decir. Una maravilla. 3 libros, 400 páginas, que son 1200. Qué bueno eso. Así se usa. Una cosa, porque esta gente, perdón, que lo digo, tildaban de tibio al gobierno de Macri, dicen algo que es que va a terminar en el fondo, tomando algo que en su momento ya había dicho incluso Axel Kicillof. ¿Se acuerdan ustedes un discurso que hace? ¿Por qué digo esto? Pues ellos toman riesgo. En su momento estaban diciendo lo mismo que decía el kirchnerismo, o un sector del kirchnerismo. No, estaban a la derecha del macrismo. Sí, Porque pero no digo en los cuanto motivos al análisis de lo que venía. Claro, pero los motivos por los que ellos decían que no había que terminar en el fondo no eran los mismos por los que lo decíamos nosotros. Digo, No, para ellos el ajuste era no. con la gente y era Totalmente. esto, por nosotros que se mueran de hambre, tienen la libertad de morirse de hambre. Pero estaban Digo, viendo ese un es el escenario discurso. parecido en el sentido de, che, ojo que esto termina en esa esquina. Sí, a mí de ese discurso de Agustín Echeverne, que me pareció Sí. siempre muy interesante como punto de partida, él plantea lo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, plantea las candidaturas y él dice, tal vez no sea en esta elección, la del 2019, que era la del año siguiente, pero el liberalismo va a gobernar en los próximos años. Y él lo planteaba como un desafío a 5 o 10 años. O sea,
sea, ellos ya veían la posibilidad de ser poder en la República Argentina. No es algo que se desayunaron 5 minutos antes. Por eso yo discuto mucho con esta idea de es culpa del feminismo, es culpa del gobierno anterior. No, Estás hablando de 2018. 2018. Venía construyéndose. Y él, de hecho, se habla mucho de que la primera aparición televisiva de Milei es con Fantino, y eso es falso. La primera intervención televisiva que lo llevan por invitación, intercede ahí Nielsen, que es un personaje también a tener en cuenta, porque es muy amigo de Milei y él lo acerca. La primera presentación en la Feria del Libro que hace Milei la hace con Nielsen, invitado por Nielsen. Guillermo Nielsen. Sí, Exactamente. Guillermo Nielsen, el negociador De la deuda. Sí. Sí. Y en ese momento, el primer programa al que va es con quien era por entonces su amigo, Diego Giacomini, al programa de Hora Clave, que de hecho es el último programa que conduce Mariano Grondona, ya en Canal 26, no estaba en su mejor momento, y el coequiper era Rossi. Me acuerdo. O sea que Rossi lo conoce desde entonces, estamos hablando de 2015, 2015. Mirá. Todavía era gobierno, gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, y ellos iban ya ahí en ese momento a pelearse con Axel, que era por entonces ministro de Economía. Claro. Y ya desde entonces la figura de Cristina generaba en Milei las peores expresiones. Sodomita del capital es una. Le decía Cristina. Sodomita del capital. Bueno, los discursos del odio, ¿no? Que nosotros acá a veces charlamos bastante, ¿no? Con Artemio, pero ¿dónde se construye o dónde se empieza a constituir, si se quiere, el intento de magnicidio de Cristina? Claro. Bueno, ahí vamos. Ajá. Primer shock económico. Ese primer momento donde esos liberales económicos se juntan. Candidatura de Esper, y por lo bajo aparece la candidatura, ¿se acordarán?, de Gómez Centurión. Sí, Claro. Discurso de Gómez Centurión, Dios, patria y familia. También un herido del macrismo, él muy enojado con el macrismo por la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también porque recuerden que se lo había echado, no se lo defendió, Sí, tenía... se lo destrató. Él consideraba que le habían Creo que le soltado había la mano. prometido este muchacho un ministerio. Me acuerdo que Exactamente. estaba negociando en una parrilla de una zona paqueta de Buenos Aires cómo se iba a constituir el ministerio que nunca le dieron. Debe estar ofendido. Villarruel ya era parte del armado de Centurión en términos de afinidad ideológica. Ellos tenían el partido NOS, que era el partido de Cynthia Houghton, otra enojada con el macrismo, porque precisamente se había debatido la interrupción voluntaria Sí, del claro, embarazo. me acuerdo. Y esas dos expresiones, una más asociada a lo ideológico y otra más a lo económico, juntan más de 5 puntos. O sea que a la derecha del macrismo había 5 puntos, que después se diluyen porque el balotaje, las generales llevan a que era muy clara la polarización, ahí Artemio sabrá más, pero en la primera vuelta ellos sacan entre las dos expresiones 5 puntos y medio. Había algo ahí. Claro. Digo, Sí. sin levantar Se estaba mucho el perfil, gestando pero algo. estaba ahí, había algo ahí. Y en esas elecciones casi fue candidato a jefe de gobierno Adorni, que después se termina cayendo porque no se dan los acuerdos. Sí, que es bueno. Hay un dato lindo, que la candidata natural era la compañera de Maslatón, que trabajaba en el Poder Judicial. Que le presentó el libro a Villarroel, Maslatón, en donde se dice si hay una estación de subte con nombre Rodolfo Walsh, debe haber otra que se llame Ramón Camps. O sea que ya había algo ahí. Sí. Había algo ahí. Ella fue candidata, la presentaron como la candidata para la jefatura de gobierno en ese momento, pero cuando se analizaron las compatibilidades se dio cuenta que le convenía seguir en el Poder Judicial que la candidatura, entonces se bajó. No le dieron los tiempos, pero por una semana el candidato a reemplazarla iba a ser Manuel Adorni, que siempre dice que él no fue candidato nunca, que él hizo hasta su acto de lanzamiento en ese momento para reemplazar a la compañera de Maslatón. Para nosotros todavía todo eso era como una especie de friki, del mundo friki al que lo mirábamos de costado, casi como burlándonos. Claro, yo así, me lo ¿no? encontraba a Adorni como panelista o participante de los programas de la mañana. Sí, Ni siquiera de los programas políticos de la hora central. Mirá. Y el segundo shock es el shock pandémico, en donde en paralelo a estos dos grupos que yo les cuento, que son el grupo de Gómez Centurión, aparecen ya figuras, estos influencers como Danan, como Sicarelli, que venía ya desde gobiernos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en estas manifestaciones. ¿Se acuerdan del famoso 8N en 2012? Cuando vos decís lo de discursos de odio,
estos personajes van sobreviviendo y van encontrando que en ese lugar tenían forma de expresarse. Además, esas manifestaciones en particular, las del final del gobierno de Cristina, eran particularmente violentas. Sí. Me acuerdo los periodistas que lo cubrieron y podían ser identificados la pasaron mal, fueron golpeados en algún caso, con lo cual ya la violencia, claro, ni comparación con lo que vivimos después, pero empezaba a gestarse, ¿no? Los carteles de Argentina sin Cristina, que es esta frase que tristemente célebre después la usa Milman en su proyecto que presenta en el 2022, viene de las manifestaciones como el 8N del 2012. Y no es casualidad, y por eso yo digo, en el shock pandémico, la primer gran manifestación donde se encuentran todos estos grupos es un 8N. Y ellos dicen por qué eligen esa fecha, que es el 8N del 2020. O sea, ellos eligen el 8 de noviembre porque rememoran aquella marcha el 8 de noviembre de 2012. Me acuerdo. Y en ese escenario, que es justo enfrente del edificio, es donde estaba el obelisco, tenían de frente el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ahora de Capital Humano. Hay discursos, vuelve a hablar Echevarne, ellos querían ahí formar lo que llamaron la Federación de Centroderecha Argentina, la FCDA, donde estaban todos los grupos. Ya estaba ahí Nueva Centroderecha, de hecho quien presentaba era Martín Almeida, el estandapero, que después también tuvo participación, lo citaron, recuerdan, a testificar vinculado al atentado de Cristina Fernández de Kirchner por su vínculo con Brenda Uliarte. ¿No está Carroll ahí? Está Carroll, exactamente, los dos de los fundadores de Nueva Centroderecha son Hernán Carroll y Martín Almeida. En ese momento, cuando hablan, es Sicarelli, para quienes no lo conocen, Álvaro Sicarelli había estado en esas manifestaciones violentas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y durante el gobierno del macrismo tenía un cargo en el Senado y en la fundación de Gabriela Michetti. Cristina difunde por entonces, ella siendo senadora, un video en donde este sujeto, Álvaro Sicarelli, decía barbaridades de Cristina en una manifestación, le decía guanaca, que ojalá toda su prole y ella se murieran, la insultaba y terminaba ese video que se hizo viral diciendo que él era socialista de Alfredo Palacios. No era de derecha. Después de decir toda esa caterva de insultos, él terminaba diciendo eso. Fue embajador de la Libertadora. Digamos todo. Porque es un tema, ver de dónde vienen esas expresiones. Y en ese momento, cuando Cristina difundió ese video, asociando a que era ahora funcionario, Gabriela Michetti lo echó. O sea, básicamente lo echaron. Y él empezó a circular por los programas por La Patria Panelista de América TV. Y me acuerdo que hasta el propio La Nata estaba indignado de la sobreactuación de Michetti al haberlo echado, porque pobre pibe, fue algo que dijo. Claro, era lógico, si uno de los principales impulsores de ese discurso violento durante años había sido él, ¿cómo él iba a considerar que eso ameritaba una sanción? Claro, eran figuras frescas, eran un poco la cría de todo de ese clima, ¿no? De ese clima de odio y de violencia. Sicarelli ese día, el 8N, señala la dirección de Cristina. Estamos hablando de 8 de noviembre del 2020. 8 de noviembre del 2020, Sicarelli señala la dirección de Cristina. Tenemos que ir a una tanda, breve tanda. Pero esto sigue, esto va a ser una película. Está buenísimo. Esto es como las películas, hacemos un acercamiento, vamos a imaginar una foto, hacemos un acercamiento sobre ciertas situaciones y empezamos a entender de qué va la obra completa, ¿no? Claro. Que nos trajo hasta acá, nada más y nada menos, ¿no? Valeria Di Croce está con nosotros, autora de El Arca de Milei Como y con quien construyó su poder. Ahora seguimos inmediatamente después de este cortecito involuntario, pero bueno, hay que vender, dale. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. ¿Sabías que el municipio de Escobar amplió el alcance de su certificación ISO 37001, la más importante en transparencia y anticorrupción a nivel mundial? Esto significa que cada compra, inspección y habilitación que realiza la municipalidad está auditada. Además, se implementó un canal de denuncias anónimo y confidencial para vecinas y vecinos. En 2021, Escobar se convirtió en el primer organismo de gobierno de la Argentina en obtener esta certificación internacional. Y siempre va por más, rindiendo cuentas ante la comunidad de la mano de la eficacia y la transparencia. Escobar Municipio. Ariel Sujarchuk, Intendente. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que gracias a las obras que estamos haciendo en Plaza Italia, pronto vas a disfrutar de un paseo peatonal con áreas de esparcimiento donde antes había un estacionamiento? También vamos a plantar más de 100 nuevos árboles y sumaremos más de 800 metros cuadrados de espacios verdes que tanto disfrutamos los platenses. Pronto te vas a encontrar con nuevas luminarias, mobiliario y juegos. Prepárate para encontrarte con el disfrute. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Respecto a esto. 45 minutos, no saben lo que es esto fuera del aire, ¿no? 45 minutos pasaron de las 9, sigue con el conversatorio. Estábamos nada más y nada menos que reconstruyendo cómo se fue gestando. Esto no es un tema de feminismo, no es un tema de progresista, ¿no? Esto se vino gestando y fue, creo que, incubando durante mucho tiempo. Lo describe muy bien en el Arca de Milei. Valeria Di Croce está aquí con nosotros. Les cuento rapidito que Amado hoy estaba dando clases y que Rinco está en Chile, por eso no participan hoy de conversatorio. Probablemente el miércoles que viene los tengamos aquí. Pero sí está, por supuesto, Marco Cittadini, está el señor Artemio López, está nuestra querida y premiada Florencia Ibáñez. Así que seguimos para adelante con esto. Lo estás contando como si fuera una película, estamos todos así, la audiencia está impactada porque dice, ¿viste cuando hay como un momento de iluminación? Bueno, este es el momento de iluminación. El anclaje empírico que le da la narración al tema que concluye con el intento de femimagnicidio es notable. Totalmente. Nosotros teníamos una visión más vinculada al análisis, pero esto punto a punto le va dando anclaje. Ahora concluye y se reinicia toda una historia que nos trae hasta acá. Exactamente. ¿No? Porque el intento de asesinato de Cristina Kirchner es como la especie de clímax de lo que venís contando y que permite todo lo que pasa después. Sí. Como decíamos al principio, son 3 shocks. El shock económico, del que ya hablamos, el shock pandémico, que se suma, o sea, es donde todos estos grupos, por un lado, los que no cuestionaban inicialmente las medidas sanitarias de cuidado, se encuentran en
Internet. Yo hablo del ecosistema mediático digital porque no me gusta decir redes, medios tradicionales, porque ya la palabra fluye, derramó, hay un medioevo digital ahí tremendo, en donde ya no es que hay posverdad o no importa la verdad, sino que en realidad lo que empezó a pasar, y ellos usaron muy bien en ese momento de la pandemia sobre todo, es cuando uno degrada verbalmente constantemente, la verdad deja de ser importante, las instituciones son horadadas constantemente, y ahí hay una gran responsabilidad del periodismo, no digo de nosotros, digo del periodismo en general. A mí me gusta hablar de la responsabilidad que el sistema democrático tuvo en la degradación de las instituciones constantemente. Entonces, cuando la degradación de las instituciones se va consolidando, que es el golpe tal vez más fuerte para quienes vimos del 2013 en adelante, ver que pasaba lo contrario, que uno lo que empezaba a ver era que volvía a tener valor la institución. La política se revalorizaba, las instituciones tenían un peso. Eso es lo que empieza a romperse. Y cuando se empieza a romper eso, la verdad ya, ¿dónde la buscas? Porque hay pactos y consensos de que la verdad está en determinados lugares. ¿Por qué aparecen los terraplanistas? Porque la ciencia tampoco deja de importar. O sea, es contra todo que van. Y acá el anclaje de la casta, de la que habla Milei, en realidad es un ecosistema copiado de Estados Unidos, del alt-right norteamericano, donde ellos hablan del establishment. Y es el establishment político, el establishment cultural, el establishment académico. Acá fue la casta. El término casta, digamos, la aproximación más notable que tenemos nosotros es la utilización por parte del viejo Podemos en España, que había hecho de la casta una categoría política sobre la cual funcionaron y funcionaron bien, crecieron. Escuchame, pero si en vez de casta hubieran puesto oligarquía, le decían oligarquía. Pero es muy interesante también este señalamiento de la remisión a en la categoría en Estados Unidos, cómo funcionaba. Claro, hablaba permanentemente Donald Trump de eso, de el establishment. Era, lo que molestaba no era solo un negro presidente, era que un negro hubiera estudiado, se hubiera formado, fuera inteligente, había algo más ahí que empieza a aparecer, y empieza a aparecer no casualmente, por eso lo del shock económico y después el shock pandémico y después el shock político, porque empieza en 2008 con la crisis económica. Y volvemos a esta idea de que es la desigualdad la que genera la violencia. Porque el alt-right norteamericano es paralelo, o sea, es resultado de la crisis económica. Que el sistema democrático no supo resolver, o resolvió mal, o le faltó, o no dio abasto. Y ahí la derecha reconfiguró. Hay un libro de Naomi Klein, cuando gana Trump, muy interesante, que dice, decir no basta. Porque ella lo que planteaba era, ojo con abroquelarnos a defender lo que queda y no seguir avanzando. Porque ellos vinieron porque avanzamos. Y ellos están defendiendo sus privilegios. Entonces no nos quedemos defendiendo los privilegios y ataquemos, decía ella, cuando recién asume Donald Trump frente a la situación que se daba en Estados Unidos. En ese momento pandémico se encuentran, por un lado, entonces, en el ecosistema mediático digital, y un grupo comienza a salir a la calle. Y ahí aparece la figura de Dana, Cicarelli, la propia Lemoine está en ese lugar, aparecen estos grupos como Nueva Centraderecha. Y a mí me llamaba mucho la atención de esas manifestaciones, volviendo, a la responsabilidad que tuvimos los trabajadores de prensa, los comunicadores, que aparecían banderas de Gadsden. Esas banderas amarillas con la serpiente. Y uno dice, ¿qué hace un pibe ¿Qué es la bandera Argentina? de Gadsden? Es una bandera asociada a las luchas de independencia. Exacto, es la banderita amarilla que aparece mucho, que es el símbolo de los libertarios, que tiene que ver con las luchas de los esclavos en su momento, y esta idea de la serpiente cascabel que ayudó, es un mito, que ayudó a un grupo a rebelarse. Y estas luchas que tienen el sur y el norte norteamericano, y es una bandera que aparece de hecho con el alt-right. Yo decía, ¿qué hace que un pibe en la República Argentina levante? Y no era uno, eran varios, y las remeras aparecían y los barbijos aparecían con la serpiente. Hay ahí el alt-right norteamericano convirtiéndose en una ideología internacional. Si escriben en algo, no es que están de electrones sueltos en el mundo, no. Si las fuerzas del cielo vienen del norte. Hay un capítulo que habla puntualmente de eso. No del cielo, chicos, viene de allá, todo copiado. Si me pasa algo a mí, miren al norte, dijo alguien. Bueno, en octubre del 2014. Lo dijo. 2014. Ya lo estaba diciendo. En el 2008 tuve la oportunidad, estábamos en los medios, yo tuve la oportunidad de discutir con una periodista que todavía tiene, obviamente, todo lo que en el 2008 fulguraba, ya fulgura menos. Claro. Hasta Yuyito, que ya es Yuyo. No. Pero bueno, de todas maneras, más allá de eso, para. Sí. Vos decís que creció, está bien, todos crecemos.
digo, pero escúcheme, señora, yo nunca, desde la recuperación democrática, observé que se reivindicara la aportación de armas para enfrentar un reclamo político. Acaba de decir el jefe de la sociedad rural de que en los piquetes de los representantes de del sujeto agromediático están armados. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, dice, pero en el campo se usa mucho eso, Claro. Sí, pero aparte es verdad que hay mucha arma en el campo argentino. Sí, pero no es verdad que esa arma de campo estaba puesta ahí para cazar nutrias. No, por eso. Tal cual, entiendo. Pero me lo dijo sin ningún tipo de problema. El ejercicio de la violencia verbal siempre antecede a la violencia de otro tipo. Es interesante eso. No lo dije yo, eso lo dijo el Papa Francisco. Sí. Se lo dijo a Cristina en su visita al Vaticano. Lo recordó en el exactamente. Efectivamente. Bueno, íbamos, lo económico, lo pandémico. Se encuentran en la calle, se encuentran en las redes, empiezan a hacer comunidad. Ahí sí Milei ve una oportunidad muy grande porque era su terreno de hábitat. Incorpora conceptos que hasta ese momento no tenía. Él hablaba solo desde el liberalismo económico y ahí empieza a incorporar determinados conceptos de lo que llama la batalla cultural. Agustín Laje, que es su intelectual gurú, de cabecera, sí, claro. Exactamente, que Laje en su libro La batalla cultural resume muy bien qué son estas nuevas derechas, ¿no? Y él va a decir, bueno, están los liberales, los libertarios no estatistas, dice él, porque ahí hay también esa puja de creer que todos los liberales son lo mismo, y ellos dicen no, están los liberales clásicos que defienden el rol del Estado y están los liberales no estatistas. Los conservadores, que son los que, dice él, defienden a la familia, defienden las instituciones de la iglesia, están en contra de la ideología de género, y están los patriotas. Ahí se enmarca, por ejemplo, Villarroel, en esta teoría que tienen de dónde va cada uno, ¿no? Y él lo que va a decir en ese momento es que el error de la derecha siempre fue 1% por acá, 2% por acá, y que si esos grupos articulaban y entendían que tenían un enemigo común, toda la izquierda, los zurdos, como dicen ellos, pero que también tenía a esa derecha cobarde y políticamente correcta. Que eso tampoco entraba. Ahí vuelan palomas, vuela el radicalismo con conciencia, ¿no? O sea, no los de Loredo de la vida, sino, para ellos todo el resto quedaba fuera. Solo valía la pena articular con los halcones del PRO. E incluso algunos consideraban que ni siquiera con los halcones del PRO, que había que hacer algo nuevo, que había ahí una posibilidad de hacer algo nuevo. Y avanzan. Todo lo que estás diciendo permite entender claramente el escenario político. Es indispensable tener los anteojos de este libro para entender qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ahora vemos internas o cosas que nosotros reflexionamos o interpretamos como internas, pero que, bueno, tienen que ver con el surgimiento, como la estructuración, ¿no?, de toda esta corriente. Ellos ahí sumaban también, por ejemplo, después del 2018 y luego cuando se vuelve a discutir en 2020 la interrupción voluntaria del embarazo, suman ahí a los grupos también de la Iglesia, en quienes Laje está muy posicionado y lo respetan un montón. De hecho, ya en ese momento hacían Zoom y stream con el padre Olivera. Olivera Rabasi. Exactamente. De hecho, hoy hay discusiones entre esos grupos en donde Márquez, Laje defienden al padre Olivera y le dicen a los tibios que se quieren despegar de él que no sean tibios. O sea, empieza a aparecer esa tensión hacia esa discusión es la que el miércoles se dio en la Cámara de Diputados. Hay que leer este libro. Es un libro. De hecho, le vas a tener que poner un anexo ya mismo, porque lo de Lourdes Arrieta de anteanoche, mostrando offshore que financiarían, está directamente relacionado con lo que vos decías que viene del norte, ¿no? Sí, yo ahí. En ese momento, y tiene que ver con eso un poco, Marcos, después viene el shock político, que es ni más ni menos que el intento de atentado, de matar a la vicepresidenta. Si el sistema democrático no resuelve eso, era inevitable que Milei fuese presidente. Así es. Para mí no hay forma de no entender eso y no lo dicen y siguen creyendo que la culpa es de Cristina, del gobierno anterior. Si nosotros volvemos a pensar en esos tres momentos, ¿no? El shock económico, Fondo Monetario Internacional, el shock pandémico, lo que implicó en términos de la sociedad, los cambios estructurales que eso implica, el daño psicológico que le produjo a muchas personas, el dolor que produjo haber perdido familiares, y en vez de haberlo convivido, o sea, que pareció al principio, ¿no?, que íbamos por ahí. Esto
estos grupos fomentaron que responsabilizáramos al otro de algo que le estaba pasando al mundo. O sea, se enojaban con el vecino, ellos en la calle señalaban culpables, cuando era algo que le estaba pasando al mundo entero. Y ahí aparece toda esta agenda antiglobalista, en contra de la Organización Mundial de la Salud. Por eso digo, ideas de afuera. Tampoco ayudó mucho la foto de Alberto, disculpame, te lo digo. No, pero empieza antes de la foto de Alberto. Las manifestaciones de ellos en contra del cuidado, porque eso en todo caso lo podemos discutir años. Las movilizaciones eran en contra de las medidas de cuidado. Milei estaba al aire. Milei tenía un programa radial que se llamaba Demoliendo Mitos. La última emisión que él hace al aire presencial es el 19 de marzo del 2020. Y él se dedica todo el programa, Roberto, a hablar en contra del Estado y además a insultar, a decir barbaridades como hace habitualmente, pero en un momento pone el ejemplo de la fiebre amarilla y dice que en Buenos Aires la fiebre amarilla se había resuelto no con Estado, sino que había hombres poderosos, comerciantes con dinero que habían resuelto el problema. Y eso es falso. Lo que sucedió fue que quienes tenían plata se fueron al norte de la ciudad y se salvaron solo, y el resto se quedó hacinado en el sur de la ciudad. Y que la conclusión de todo esto, dicho no por mí, sino por quienes estudiaron ese fenómeno, y en ese momento fue más Estado, fue la necesidad de urbanizar la ciudad, de tener corredores de aire, de una mejor ciudad, de tener hospitales. Entonces, él ya sostenía en ese momento que el problema era que el Estado te dijera que te tenía que cuidar y cómo cuidarte. Lo otro refuerza un discurso que ya estaba instalado a través del rencor incluso. Mira, nos quedan 2 minutos. Quiero volver al tema del intento de feminicidio, porque me parece fundante la omisión de ese tema para explicar a Milei. Es complicidad, decís vos. Están en cualquiera lo que yo no dije, pero creo que en alguna cosa rara anda. Bastante extraño, extravagante. Ahora te quiero hacer una pregunta, Valeria. Vos que analizaste el tema en profundidad, que efectivamente haces un derrotero casi histórico de la aparición de figuras como Javier Milei, ¿qué explicación tiene que Javier Milei tuviera una caracterización contraria de Patricia Bullrich, sospechada en el intento de feminicidio, o su grupo, de el ministro Caputo? También, si se hubiera investigado la causa, hubieran surgido datos interesantes. ¿Vos crees que puede haber algún vínculo? Porque este no es el Javier Milei que decía que ponían bombas en los jardines de infantes y que era la expresión encarnada del fracaso de Macri, el ministro Caputo, sino es otro que los ensalza. Claro. ¿Vos no crees que Milei ahí sufre una transformación de características cualitativas? No. Última pregunta. Va a ser muy cortita la respuesta. 21 de febrero del 2021. Sí. Milei y Patricia Bullrich establecían el principio de una alianza. Sí. Milei hizo todo lo posible, siempre, para ir juntos con Patricia a las elecciones. Para mí la ambición de Patricia no le permitió a ella entender, a Bullrich, que era una buena oportunidad porque ella quería ser presidenta. Él le proponía ser él el presidente y ella podría haber sido gobernadora. Digo, ahí había un problema de Bullrich de que no puede no ser presidenta y que ella solo quería eso. Yo creo que el ejemplo que vos diste tiene más que ver con un uso de las redes, un uso del ecosistema, porque eso que él repite sobre que ponía bombas y demás es el discurso de Nicolás Márquez y de Agustín Laje 2 semanas antes de que Milei lo tomara y lo repitiera. Ahí hay se nutre ese ecosistema porque no importa la verdad. El problema es que no les importa la verdad y nosotros como sujetos modernos seguimos tratando de entenderlos con las categorías que tenemos y tratando de decir, bueno, si hizo esto, no puede hacer esto. No hay forma de analizarlo así. Conversatorio de hoy, conversatorio de miércoles, como siempre, impactante. Yo les recomiendo la lectura de este libro, El Arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder. Valeria Di Croce, es una publicación de Futurock. Desde acá también felicitamos a Futurock por este emprendimiento, esta editorial, me parece fantástico. Le mandamos un gran beso a Julia, a Fede Vázquez, toda la banda de allí. Y bueno, nada, me parece que nos da muchas pistas para entender aquello que a veces resulta un poquito confuso. Te queremos agradecer que hayas estado acá, ha sido un placer. Estás invitada siempre que quieras. Los miércoles estamos siempre acá a esta hora. Perfecto. Nosotros nos vamos despidiendo. Ya tenemos ahí el ganador de Vitizarte, se lo vamos a mandar por mail, le avisamos en un ratito. Y ya lo tenemos al flaco Daniel Toniti arrancando con Siempre Soy, su programa desde ya. Sigan con toda la programación de la 530 y como siempre decimos al final, chao, que no se corte.
el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo fin.